Bienvenidos, segunda sesión de la clase de budismo del 5 de octubre del 2021 con el maestro Genkel Sansankun de la tradición, de la nueva tradición Kadampa. Bienvenidos, Sankum. Súper, muchísimas gracias, profesora, y muchísimas gracias a todas las personas que están por acá, Heriberto, Eric, Oscar, Fabiola, Virginia, Lourdes y demás personas que también estén viendo esto en desfasado. Muchas gracias por estar acá de vuelta en esta segunda sesión, en esta segunda parte. Pues muy bien, comencemos con las preguntas. ¿Qué dudas aparecen por ahí? Entonces, por ahí vi, claro, Andrea dice, parece un tabú hablar de las emociones. Sí, total, es impresionante, ¿cierto, Andrea? Es como, hemos creado como ciertas dinámicas y ciertas partes de la sociedad que eso parece un tabú, ¿no? O sea, ya sea porque sentimos que no debemos hablar de estas cosas o porque las demás personas no tienen herramientas para recibir estas preguntas o para gestionarlas, y se vuelve como algo que se queda ahí adentro y súper reprimido por años y después terminamos colapsando, ¿no? Es muy importante romper ese tabú, totalmente, muy importante. Entonces veamos la pregunta de Eric y después tenemos por ahí a Andrea con una pregunta. Entonces veamos, Eric dice, ¿puede una persona mediante la meditación llegar a un grado de introspección que le permita superar una adicción como el alcohol, las drogas, la pornografía, cuando se toca a fondo? Entonces, muy buena pregunta, Eric. Es muy buena pregunta. Mi propuesta tiene dos partes. La meditación sí puede ayudar a alguien a superar un caso o un tipo de casos. Es decir, hay ciertas personas para quien la meditación les puede ayudar de manera clara y efectiva. Y hay otro grupo de personas que la meditación se va a utilizar como un coadyuvante o como un complemento a las terapias convencionales que estén tomando. Entonces, no es una cuestión como separada o dual. Yo creo que hemos de saber, si nosotros tenemos ese caso, como conocer muy bien nuestro caso de adicción o demás, y poder identificar si hay un elemento químico, por ejemplo, un elemento físico o un elemento químico que requiere que tengamos un apoyo médico, y entonces usamos la meditación como un complemento, o si no hay un desequilibrio químico o físico, y podemos usar la meditación para salir de ese hueco sin lío. ¿A qué voy con esto, Eric? Por ejemplo, es que claro, los temas que mencionas, sí hay un común denominador que es apego, pero cada tema es muy profundo. Por ejemplo, simplemente voy a mencionar uno, el alcohol. Y lo menciono porque cuando viví en Cuernavaca, llevamos estas clases de meditación a unos centros de rehabilitación de personas con adicciones. Entonces, es una de las comunidades de las que más he aprendido en el sentido como práctico de estos consejos. Entonces, por ejemplo, el alcoholismo, y creo que a veces como sociedad igual vemos estos grupos con miedo y con desinformación. Entonces, es muy importante estar informados y romper esto para poder acercarnos a estos grupos, ¿no? El alcoholismo es muy complejo, pero lo voy a aterrizar en estos dos casos para poder explicar un poco a lo que me refiero. Una posibilidad es que esta persona, por ciertas conductas o cierto entorno psicosocial o ciertos pensamientos o una falta de educación en sus pensamientos y emociones, esta persona haya desarrollado un apego o una dependencia al alcohol. Y entonces, para este tipo de personas, que es meramente conductual, emocional, por supuesto que la meditación le va a ayudar a crear una introspección y a través de practicar las enseñanzas del desapego y darse cuenta que es capaz él o ella de desarrollar tranquilidad por sí mismo sin necesidad de acudir a un elemento externo como el alcohol, la persona puede llegar a superar esto sin problema. Y a la par, si quiere buscar algún tipo de terapia o de ayuda psicológica, maravilloso, qué bien.
Pero la meditación tiene la capacidad de poder sacar a esta persona adelante si la persona tiene el deseo, a través, como dices, de un ejercicio de introspección, analizar un poco los cuentos que se cuenta, cómo es que llegó a esa dependencia y empezar a crear unas nuevas herramientas que lo hagan soltar esa adicción. Pero tenemos otro caso. En este otro caso es una persona que además de que ha desarrollado esta dependencia a través de estas eh, ideas o sí, conclusiones internas que le llevan a depender de esa sustancia, además esta persona puede tener una mutación en el gen que da lugar a la proteína alcohol deshidrogenasa, es decir, esto ya es un desequilibrio físico y químico. La enzima alcohol deshidrogenasa es esta enzima que se encarga de metabolizar el alcohol. Varias de las personas que tienen alcoholismo, además de tener el aspecto emocional, tienen el aspecto genético o proteómico de que la enzima alcohol deshidrogenasa que ellos producen no es efectiva. Entonces, no, en pocas palabras, o sea, no pueden metabolizar el alcohol y es por eso que con una cerveza se ponen como si hubieran tomado un cartón entero, ¿no? Porque su metabolismo no puede, la proteína alcohol deshidrogenasa, la enzima alcohol deshidrogenasa no puede metabolizar el alcohol. Es como si lo tomaran directo. Entonces, estas personas crean una adicción muy fuerte a eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, eso se necesita un apoyo médico, un apoyo químico y también, obviamente, como coadyuvante la meditación, ¿no? Que ayude a gestionar esa parte emocional, esa parte conceptual y demás, pero no podemos pretender, o sea, sería muy arriesgado a una persona con esta condición como decirle, no, usted nomás siéntese a meditar y ya. Lo mismo con la depresión, lo mismo con la ansiedad. Por ejemplo, hay personas que hemos desarrollado ansiedad como FOMO, Fear of Missing Out, como FOMO, pues simplemente por malos hábitos, ¿no? Por estar esclavizados al celular. Pero no tenemos un desequilibrio en ninguno de nuestros neurotransmisores. Pero puede que haya el otro caso de personas que sí tienen un desequilibrio con algunos neurotransmisores y entonces además hay malos hábitos mentales o emocionales. Entonces para esas personas necesitan tomar ciertos medicamentos, asistir al psiquiatra y a su vez complementar con meditación. Entonces, son estos dos casos siempre, en todos estos temas que estás mencionando, ¿no? También, no sé, a lo mejor en el caso de una adicción a la pornografía, puede que la persona tenga un desequilibrio en dopamina, ¿no? Entonces, hice un desequilibrio metabólico en dopamina, entonces necesita someterse a alguna terapia médica para poder equilibrar esa parte del desequilibrio de dopamina, además de la parte conceptual o emocional que lo está atando a la pornografía. Entonces es eso, y creo que es bonito porque también a veces hoy en día lo decimos muy ligero, ay no, estoy deprimida, ay no, soy muy ansioso, tengo mucha ansiedad, pero pues no estamos hablando del trastorno químico, ¿no? O bioquímico, estamos simplemente hablando pues de una serie algunos estamos hablando de una serie, tenemos que identificar si estamos hablando de una serie de patrones y conductas que se pueden cambiar a través de la meditación, a través de seleccionar los pensamientos, o bien si somos diagnosticados con un desequilibrio bioquímico entonces también tomar lo que hay que tomar, ir al médico y demás, y complementar con meditación. Entonces, ¿esto responde a tu pregunta, Eric? Sí, todo muy bien, muchas gracias. Súper, muchas gracias a ti, Eric. Cuéntanos, Andrea, si no me equivoco, es quien había levantado la mano. Sí, yo la había levantado. Cuéntame. Me surge una duda en una parte, un fragmento que yo leí, que es la parte de aprender a estimar a los demás. Compara mucho como, digamos, tu forma de relacionarte con los demás desde como tu relación materna, digamos, ¿no? Como, porque te hace reflexionar, ¿no? Pues que quién estuvo al pendiente de ti y tal. Mi pregunta es un poco a, digamos, si la figura materna o, si mi figura materna no brindó ese soporte, esa bondad, ese acompañamiento, ¿de qué manera puedo yo como resignificar, por alguna manera decirlo, y poder hacerlo en primera instancia conmigo, porque considero que pudiera ser una necesidad, ¿no? Y luego, pues, poder brindarlo a los demás. Y eso me parece interesante porque
en ocasiones yo me he cachado más bien como en estos comentarios ácidos, ¿no? Que de pronto me hacían a mí como, y me he cachado ahí, y entonces digo no porque por nada, ¿no? Si hasta uno, para mí misma, ¿no? En qué momento hasta yo misma me digo ese tipo de comentarios ácidos, ya no solo replicarlo hacia afuera, sino hacia mí misma, ¿no? Exacto. Entonces, pues nada, como que me surge esa duda, sobre todo porque veo que la madre es como un elemento muy presente, digamos, pues no va a dejar de ser mi figura materna, o no va a dejar de ser mi madre solo por eso, pero ¿de qué manera se puede resignificar o entender como esto? ¿Sabes? No sé si soy clara. Sí, total. Es súper claro, Andrea. Es súper claro. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy buena pregunta. Entonces, básicamente, la pregunta gira en torno, solo para contextualizarla, con una propuesta que en el budismo se hace bajo el tema de aprender a estimar a los demás. Y la propuesta es reconocer que todos los seres han sido nuestra madre. Por lo tanto, lo que se busca es partir de la buena conexión o del amor o la buena relación que uno tendría con su madre, y puesto que todos los seres han sido nuestra madre en una vida pasada, replicar eso hacia los demás, sentir mucha cercanía y conexión, sentir amor hacia los demás. Entonces, la pregunta de Andrea gira en torno a eso, está en ese contexto, sobre todo cuando la figura materna no ha sido ese soporte o no ha sido tan favorable. Y por otro lado, esa parte de cómo resignificarlo para la vida de uno mismo, para la práctica personal de uno mismo. ¿Esto es correcto? ¿Esa es la pregunta, Andrea? Sí, así es. Sí. Súper, maravilloso. Entonces, creo que es muy buena pregunta. Primero vayamos con la parte de este método de partir del amor materno, ¿no? Del apoyo materno. Entonces, bien, listo. La manera en la que se propone en el budismo, en particular en esta presentación en el Amrim, Kadam, respecto a la madre, es porque lo más común, más no podemos generalizar, pero lo más común es que hay una buena relación con la madre. Es decir, es una relación donde de manera general podemos decir, listo, sí, hay amor. O sea, de manera general, obviamente hay situaciones, hay casos especiales y demás. Pero de manera general podemos decir que por eso es que se parte de ahí. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto si es que no tenemos una buena relación con nuestra madre? Muy bien. Entonces, lo primero que podemos hacer es pensar, ¿esta mala relación es reciente? Si es reciente, es temporal, porque eso quiere decir que antes no había esa mala relación. Entonces, una posibilidad es abordar como una cuestión temporal esa mala relación y darle peso a los momentos en los que sí fueron buenos, ¿no? Y entender que esto es algo temporal, a lo mejor una diferencia de opiniones, a lo mejor, no sé, yo me casé y mi mamá no le pareció y a partir de ese momento me dejó de hablar. Bueno, sí, pero me estuvo creando durante 30 años. O sea, entonces es como, bueno, pues algo que ocurrió recientemente hace 6 meses, pues no puede determinar algo que ocurrió hace 30 años también. O sea, 30 años de amor versus 6 años de enojo, ¿no? Pero, sí, o 6 meses o lo que sea. Entonces, una posibilidad es eso, ¿no? Como reconocer y hacer una balanza, ¿no? O sea, ¿ha sido más la bondad o más lo terrible de esta relación? Y obviamente hay casos, ¿no? Entonces, listo. Eso por un lado. Otra posibilidad es pensar en la bondad más básica de nuestra madre. Y cuando digo la bondad más básica, que es como se empieza a describir en el libro, el budismo moderno, es la bondad de mantenernos en su vientre. O sea, si ella en realidad fuera una maldita, o sea, nos hubiera tomado otra decisión. O sea, probablemente ni siquiera hubiera permitido que estuviéramos creciendo en su vientre. Y no me estoy metiendo con cuentos políticamente correctos o este cuento acerca de en pro o en contra del aborto. No me estoy metiendo a eso. Simplemente estoy diciendo que si ella realmente nos hubiera odiado, o sea, tuvo todas las herramientas para que ni siquiera la conociéramos, para que nos hubiera matado, o sea, antes de que saliéramos de ahí, o una vez que hubiéramos salido, nos hubiera regalado y ni siquiera sabríamos de ella. Y no tuvo ni siquiera por qué habernos pagado un centavo en comida ni un centavo en educación. O sea, si realmente pensara que somos un engendro del demonio, ¿no?
Entonces, definitivamente tuvo todas las herramientas cuando fuimos supremamente vulnerables para hacerlo. Y hay casos, y esto no estoy criticando ni estoy juzgando de los casos que ocurren de mamás que regalan a sus hijos o de personas que deciden abortar. Ese es otro cuento y no me estoy metiendo con eso. Estoy hablando específicamente de que podamos ir a la bondad más básica de nuestra madre, y es que básicamente le destrozamos el cuerpo y no le importó. Es decir, no le importó hacer un lado la vanidad, no le importó darnos de comer, no le importó dejar de trabajar, no le importó tener que dar horas de su sueño, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Porque en cualquier momento pudo haber dicho, chao. O sea, chao. O sea, si realmente no había una pizca de amor ni un deseo de buena relación, pudo habernos dejado botados por ahí, o sea, sin problema, ¿no? Entonces podemos remitir a esa bondad más básica que definitivamente existe, porque si no, no estaríamos vivos, ¿no? Entonces, ir a esa bondad más básica también nos permite ayudar a esto. Si definitivamente no, o sea, si definitivamente siempre la relación fue mala, mejor dicho, quien nos cuidó fue un lobo, ¿no? Como Rómulo y Remo, y nuestra madre no, y entonces después por alguna razón la reconocimos y demás. Entonces la historia es terrible y todo es caótico, y más bien no sé cómo sigo vivo, porque mi mamá sí me intentó abandonar, pero no lo logró, yo qué sé. Entonces, si la relación es terrible, incluso en sus niveles más básicos o fundamentales, entonces, entendiendo que esta cuestión de que todos los seres han sido nuestra madre, también podemos pensar que todos los seres han sido también nuestro padre, o todos los seres han sido nuestro vecino, todos los seres han sido nuestros primos, todos los seres han sido nuestros tíos. Y entonces lo que podemos hacer es equiparar y poner ahí una figura que sí represente para nosotros esa cercanía, ese amor o esa bondad. A lo mejor una tía, a lo mejor un amigo, a lo mejor un vecino, a lo mejor un artista, yo qué sé, o sea, quien sea para nosotros. El punto es hacerlo muy práctico, ¿no? O sea, si definitivamente la relación con la mamá está destruida y es nula, o nunca ni siquiera la conocemos, o ha sido terrible, entonces elijamos otra opción, el papá o el tío o la abuelita o el sacerdote o el vecino o yo qué sé. Entonces lo ponemos como otra persona e intentamos emular ese amor hacia los demás, reconociendo que todos han sido el papá, la mamá, el tío, la prima, la perro, el gato, la araña, ¿no? Entonces es igual, o sea, simplemente se elige el hecho de que es una mamá porque pues es lo más común, que es una buena relación. Entonces, eso por un lado del método. Por otro lado, ¿cómo resignificarlo, Andrea? Hay algo muy bonito que espero ayude, y es quitar, o sea, reconocer que la etiqueta mamá y papá son solo etiquetas. Creo que a veces sobre esa etiqueta lo hacemos muy churrigueresco, muy barroco, y pensamos, es que como es mi mamá, debería, ¿no? Como es mi papá, debería. Entonces, a veces ponemos una expectativa muy alta en los nombres. Entonces, mi sugerencia sería retirar esas etiquetas y dejarlos de ver como el papá o la mamá y verlo como una persona, ¿no? Entonces, verlo como una persona, y las personas tienen enojo, las personas tienen apego, las personas tienen amor, las personas tienen compasión, y entendemos que así como cualquier otra persona tiene enojo, esta persona también tiene enojo y por eso actúa y medita estas cosas, así como cualquier otro. No es como que, pero es que es mi mamá, ¿por qué mi mamá me tiene que decir esas cosas? Supone que una mamá no dice eso. Quitemos la etiqueta de que es una mamá y veamos que es una persona común y corriente como cualquier otra. Entonces, así como la persona que grita en el metro o en el tren, en el carro o que no sé qué, así como cualquier otra persona, esa es una persona más. Entonces, quitemos la etiqueta de esa alta expectativa de que es mi mamá y debería de... Solo quita la etiqueta, es una etiqueta. Y reconoce que es una persona. Y sobre la base de entender que es una persona, te va a poder acercar mucho más libre de esa expectativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cuento un poco de mi experiencia personal, y es específicamente con los papás. A mí me ayudó mucho hacer este ejercicio y quitar la etiqueta y tratarlos un poquito más como personas, ¿no? Porque, claro, o sea, como yo recuerdo una situación de infidelidad de uno de ellos, y que yo decía, no, pero ¿cómo es que puede ser si se supone que es esta persona y me está educando y tendría que, y no tendría que, y no tendría que? Y pues bueno, al final del día, Sanctum, el tendría, no tendría, pues qué bonito pensar, ¿no? Y hacer escenarios ilusorios y utópicos, pero la realidad es que está pasando, la realidad es que lo hizo. Entonces, ¿por qué no más bien le quitas esa etiqueta? Entiendes que así como millones de personas lo han hecho, esta persona que tiene cerca lo ha hecho, intentas entender por qué lo ha hecho y ofreces apoyo
y ofreces una red de amor que a lo mejor prevenga que en el futuro vuelva a ocurrir o prevenga que se tomen las decisiones más sabias, pero un poquito con una mente un poco más sobria, ¿no? Sin esta exigencia del papá o la mamá o el hijo o lo que sea. ¿Esto contesta tu pregunta, Andrea? Sí, sí, contesta, muchas gracias. De hecho, creo que me aporta un poco más, o sea, como esta parte, ¿no? De quitar las etiquetas, yo creo que un poco también a veces se siente, porque, digamos, la etiqueta se pone de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? O sea, porque también hay ciertas expectativas, digamos, que mamá, papá ponen en nosotros los hijos y entonces nosotros hijos también ponemos en mamá, papá, ¿no? Entonces, creo que esta parte, sobre todo esta parte de quitar las etiquetas y vernos más como de una manera más... es que siempre hay como esta superposición, ¿no? O sea, Sí. como estas figuras arriba, como estas figuras... Sí, total. Nos vemos de una forma más cercana, de una forma más lineal. Total. Creo que se puede entender más, ¿no? Y creo que, creo que, bueno, contestaste perfecto. Muchas gracias. Súper, no, me alegra mucho, Andrea, qué bueno, me alegra muchísimo. Esa es la propuesta del budismo, es como decir, por eso es que digo, ¿no? A veces suena como un juego y una bobada, pero no es en serio, o sea, no importa si somos musulmanes, católicos, budistas, cristianos, ortodoxos, perros, gatos, arañas, no importa, buscamos lo mismo, ser felices y no sufrir. Y el ánimo de esto es que nos conectemos desde eso, que no importa si te gustan los hombres, las mujeres, o te gustan de los dos, o usas gafas o no usas gafas, o tienes el pelo negro, amarillo, naranja, o tienes la piel verde, naranja, amarilla, roja, no importa, o sea, esas diferencias superficiales son irrelevantes. Lo que es realmente relevante es que me voy a conectar contigo desde tu deseo de ser feliz y no sufrir, que es el mismo que el mío y somos iguales. Entonces, no importa si eres mamá, papá, hijo, tío, etc. Entonces, ese ejercicio es maravilloso, Andrea, en serio, y deseo de corazón que te ayude en la cotidianidad, porque una vez que uno rompe con eso, yo lo vi, por ejemplo, con mi madre, ¿no? Una vez que yo rompí con esa etiqueta y me conecté desde el deseo de ser feliz y no sufrir y verla como una persona normal, me encanta porque ella empezó a decir después de un tiempo de yo tratarla así, me dice, es que, bueno, o sea, sí eres mi hijo, pero es que sobre todo eres mi amigo. Y yo pensaba como, wow, qué interesante, ¿no? O sea, porque claro, es como yo dejé de exigir de ese lado y naturalmente de ese otro lado se dejó de exigir de acá, en el sentido como de las etiquetas. Pero bueno, muchas gracias, Andrea, me alegra que sea de utilidad. Entonces, veamos por ahí Ulises y después Orlando. Ulises, cuéntanos. No, primero estaba el compañero Orlando. Listo. Hey, perdón. Súper, Orlando, cuéntanos. Gracias, Ulises. Sancton, bueno, mi pregunta es sobre la lectura que nos encargó la maestra de cómo transformar tu vida. A mí me surgió así como confusión o poco entendimiento esto de cuando menciona los estados mentales, el burdo, sutil y el muy sutil. Ya no entendí cómo es que funcionan, cómo afectan en nosotros y cómo manejarlos. Entonces, esa es mi duda para saber si tú me puedes aclarar. Ok, súper, Orlando. Entonces, básicamente tu pregunta es que se pueda clarificar respecto a los 3 niveles de la mente, el nivel burdo, sutil y muy sutil, ¿cierto? Sí, por favor. Súper. Listo, Orlando. Bien, en realidad, en cómo transformar tu vida está esa parte y hay otro libro que se llama Cómo comprender la mente. Este libro, Cómo comprender la mente, se llama Lorik en tibetano, Lorik, Cómo comprender la mente. Y es el primer texto que se estudia en los monasterios budistas de manera tradicional. Entonces, lo que presenta Cómo comprender la mente es básicamente la mecánica de la mente, cómo funciona. Es como leer un libro que explica todas las partes de un carro y luego al final cómo funciona el carro. Entonces, de la misma manera, la comprensión de la mente nos presenta diferentes partes de la mente, clasificaciones de la mente y después cómo sirve, cómo funciona la mente. Y obviamente queremos conocer esto pues porque sabemos que la felicidad y el sufrimiento son sensaciones, las sensaciones son partes de la mente y si queremos ser felices y no sufrir necesitamos aprender a conocer y desarrollar nuestra mente, o sea, necesitamos Lorik, necesitamos comprensión de la mente. Entonces, una de las maneras de abordar la comprensión de la mente es a través de sus niveles. Entonces, otra manera es a través de sus partes y mentes primarias, factores mentales y mentes primarias. Pero esta parte que tú preguntas es abordar la mente desde el punto de vista de sus niveles. Entonces,
Es como decir, hay muchas maneras de estudiar el cuerpo. Puedo estudiarlo a través de los sistemas, el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema digestivo, o puedo estudiarlo, por ejemplo, a través de sus células, o puedo estudiarlo a través de, el metabolismo. Entonces, la manera de abordar la mente aquí es, en este caso que tú preguntas, es los 3 niveles de la mente. ¿Qué significa los 3 niveles? El nivel burdo, el nivel sutil y el nivel muy sutil. ¿Qué significa burdo? Y aquí es la parte donde es clave, porque eso creo que puede clarificar mucho, Orlando. Burdo, en este contexto, significa algo que es fácil de identificar. Entonces, el nivel burdo de la mente son todos esos pensamientos, ideas, creencias, concepciones que son fáciles de identificar. Por ejemplo, Orlando, cuando uno se enoja, es muy fácil identificar que está enojado. Cuando uno se estresa, es muy fácil identificar que está estresado. Entonces, todo lo que sea fácil de identificar para ti se refiere al nivel burdo de la mente. El nivel sutil de la mente es aquello que es más difícil de identificar, que no es tan evidente, que es más difícil de identificar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué elementos entran? A lo mejor la intuición no es tan fácil de identificar. A lo mejor los sueños, todo lo que ocurre en los sueños, en el aspecto onírico, no es tan fácil de identificar. No es tan fácil de identificarlo en tiempo real e incluso cuando despiertas, a veces es difícil de recordarlo, ¿no? Entonces, no es tan fácil de recordar como si yo te digo, Orlando, ¿qué desayunaste hoy? Eso es muy fácil de identificar. Pero si yo te digo, Orlando, ¿en qué soñaste anoche? Es más difícil de identificar. Entonces, sutil quiere decir que es más difícil de identificar. Entonces, son todos estos pensamientos, ideas, creencias, tendencias que son más difíciles de identificar. Por ejemplo, lo que ocurre en los sueños. Y la mente muy sutil quiere decir aquello que es muy difícil de identificar, ¿no? Muy difícil de identificar. Aquello que para poder identificarlo necesitamos ciertas herramientas espirituales en este caso para poder identificar eso. Por ejemplo, Orlando, ¿qué es esta mente muy sutil? ¿Qué percibe esta mente muy sutil? La mente muy sutil percibe la naturaleza última de todos los fenómenos. ¿Cómo existen en realidad todos los fenómenos? ¿Qué es contrario a cómo creemos que existen? ¿Qué otra cosa experimenta nuestra mente muy sutil? Nuestra mente muy sutil experimenta nuestro potencial de pureza. Eso es muy difícil de identificar, Orlando. Si yo te pregunto hoy si tú te identificas con ese potencial de pureza, probablemente la respuesta va a ser no, yo puro, no, yo no soy nada puro, yo soy estresado, soy enojón, soy malneado, soy no sé qué, ti. Entonces es muy difícil identificar este potencial de pureza. Es un aspecto muy sutil de nuestra mente. Para poder acceder a este aspecto muy sutil necesitamos ciertas herramientas como la meditación, para poder acceder y darnos cuenta que en lo más profundo de nuestra mente hay un potencial de pureza y una sabiduría muy profunda de entender cómo existen los fenómenos. Entonces, esos son los 3 niveles. O sea, el nivel burdo, este estudio de la mente, de los 3 niveles, tiene que ver con qué tan fácil o difícil es identificar esas partes de la mente. El nivel burdo son todas las partes de la mente que son fáciles de identificar. Todas las sensaciones, ideas, creencias, tendencias que son fáciles de identificar. El nivel sutil son igual esas partes de la mente, ideas, creencias, tendencias que son más difíciles de identificar. Y el nivel muy sutil es aquello que es muy difícil de identificar, como nuestra naturaleza iluminada y nuestra sabiduría omnisciente, que requieren de ciertas herramientas muy profundas para poder acceder a ellas. ¿Contesta eso a tu pregunta, Orlando? Sí, sí, muchísimas gracias. Es que precisamente me generaba la duda porque, bueno, poco después de eso menciona esto de que con la meditación y los estados mentales se accede pues con los sueños oníricos y demás a otras vidas, a otros renacimientos, más bien es la palabra que menciona. Entonces yo ahí ya como que me enredé mucho, pero sí, sí contestaste muy bien, muchísimas gracias. Otra pequeña pregunta Sí, tengo. sí. Si me permiten, Orlando, antes de que pasemos a otra cosa, y Ulises, por favor. Sí, está bien. Santo, ¿nos podrías dar la definición de qué es la mente? Sí. Ahora, sí, justamente es lo que íbamos a entrar. Entonces, claro, para poder, si queremos entender qué es nuestra mente, tenemos que saber qué es. Entonces, la mente
es un continuo inmaterial de pensamientos cuya función es comprender. La función es la cognición. Entonces, la mente es un continuo inmaterial de pensamientos cuya función es comprender o conocer. Entonces, básicamente, en palabras muy llanas, la mente, tu mente, es todo lo inmaterial con lo que tú te identificas. Todo lo material con lo que identificas es tu cuerpo y tus posesiones. Eso es lo material con lo que tú te identificas, tu cuerpo y tus posesiones. Pero todo lo inmaterial con lo que te identificas, eso es tu mente. ¿Qué es lo inmaterial con lo que te identificas? Tus pensamientos, ideas, sensaciones, planes, recuerdos, creencias, teorías, memorias, todo eso inmaterial, todo eso que es invisible para los ojos, es la mente, ¿no? En palabras de Antoine Saint-Exupéry, ¿no? En El Principito, ¿no? Lo más importante es invisible para los ojos, ¿no? Es eso que es invisible para los ojos, eso es tu mente. Un continuo inmaterial de pensamientos cuya función es conocer. Entonces, tu mente es todo lo inmaterial con lo que te identificas. Pensamientos, ideas, creencias, tendencias, recuerdos, planes, eso es tu mente. Y todo lo material con lo que te identificas es tu cuerpo y tus posesiones. Y ahorita vamos a entrar un poquito más ahí. Pero ¿eso ayuda, profe? Sí, sí, muchas gracias. Súper, gracias a ti. Nada más quería que si llegaras a la parte de que la mente es lo que renace. Sí, total. Entonces, cuéntanos, Orlando, y ahorita vemos Orlando, Ulises, y nos seguimos con lo que viene. Sí, es breve la pregunta. Bueno, ¿qué significan los colores que visten los budistas, como el rojo, el amarillo y creo que en ocasiones he visto el naranja en su mayoría? Sí. En realidad, bueno, es que es un gran tema. En dependencia de la tradición budista está el significado y los colores de los hábitos. Entonces, hay tradiciones, por ejemplo, como la tradición Theravada, que es la que ha florecido principalmente en Sri Lanka, Tailandia, Bangladesh, Burma, que son estos monjes que ustedes ven que a lo mejor están con elefantes o con tigres y demás. Sus hábitos son color naranja intenso y son un solo color naranja. Entonces, esta tradición usa esos hábitos de color naranja. Las tradiciones tibetanas utilizan hábitos muy similares como a estos que yo utilizo, con algunas diferencias también en dependencia de la tradición específica. La tradición Zen normalmente usa los hábitos de color gris o de color café. Hay tradiciones de budismo coreano que utilizan hábitos que son de color rosa, también algunas tradiciones japonesas. Entonces, los hábitos, más bien los hábitos, el color de los hábitos varía en dependencia de la tradición. Si tú ves a un monje con determinados hábitos, te puede estar diciendo qué tipo de tradición es la que practica, tradición budista. Entonces, más bien el color y diseño de los hábitos varía en dependencia de la tradición budista de la que se está viendo o abordando. ¿Me explico? Sí, muchísimas gracias. Súper, gracias a ti, Orlando. Ulises, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, agradecer a la maestra y a usted por estas charlas. Son en realidad muy interesantes y muy ilustrativas. Se me ha hecho muy interesante la cuestión de que hemos visto cosas como muy prácticas, muy concretas, muy aterrizadas. No nos hemos metido a lo mejor en la cuestión de la espiritualidad como tal, tan explícitamente. Y se me hace maravilloso que usted haga una invitación abierta sin importar religiones, ni buscar adeptos, ni nada de esto, ¿no? Eso me parece muy bueno porque entonces a mí me habla de que es importante para el budismo la cuestión de la comunidad, ¿no? Y entonces la cuestión de la comunidad pues implica, claro, mi felicidad, pero también la del otro. No pasar encima del otro, tener este sentido de comunidad que yo creo son argumentos, son fundamentos muy válidos para ir en contra de este pensamiento moderno que nos hace egoístas, individualistas, competitivos en un sentido enfermizo y demás, ¿no? Entonces, esto se me ha hecho muy interesante y muy valioso en general, fuera de que esto sea budismo, sea lo que sea, en general esto se me hace muy valioso.
Entonces, primero mi comentario iba encaminado a eso, ¿no? Me parece genial que se hagan estos comentarios y que se rescate pues la comunidad, porque pues al menos yo creo en la comunidad, creo que no Súper. existe el ser individual, siendo que creo totalmente pues en esta comunidad. Súper. Mi pregunta va respecto a si existe alguna postura o alguna praxis política del budismo. Es decir, bueno, lo digo porque nosotros aquí hicimos un ejercicio de respiración y todo esto, ¿no? Que a mí me parece maravilloso, me sirvió mucho desde la clase pasada que nos pusieron la grabación. Es un asunto que le he estado dando vueltas en un sentido positivo porque se me hace que puede ayudar en muchos sentidos, en muchas situaciones, aprender a respirar, a conocerse a uno mismo, y eso trasladarlo pues a la vida, tratar de extenderlo todos los días y tratar de estar pensando en ese sentimiento de relajación. Se me hace muy, muy, muy interesante e importante, ¿verdad? Pero ya en un sentido concreto y a lo mejor un poco crítico, yo digo, bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero es que nosotros pues somos privilegiados, la verdad. Tenemos un teléfono, estoy seguro o casi seguro que los que tuvimos nuestras 3 comidas, desayunamos, lo que sea, ¿no? Pero hay gente allá afuera que, bueno, pues lamentablemente y más en Latinoamérica, pues viven en la miseria, ¿no? No tiene no tiene un techo, no tiene alimentación. Y pues imagínate si uno va y le dice que se ponga a respirar, sí, total. Le van a dar a uno un guamazo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Con todo respeto, pues lo digo con todo respeto. Total. Entiendo. Entonces mi pregunta era si desde estas posturas existe como una praxis política, ¿no? Para, digamos, es utópico, pues, pero pensar en un mundo mejor sin esa pobreza, sin esas exclusiones, sin pensar cómo mejorar, pues, en el día a día, en la cotidianidad, la situación de la gente que no tiene el privilegio que tenemos nosotros. Digo, es utópico, claro, porque no se puede cambiar así como de un día para el otro una estructura que viene arrastrándose de años, de total injusticia, segregación y de producción de miseria, la verdad. Pero esa es mi pregunta, pues desde el budismo existe una praxis política, digamos, algo que, o digamos, algunos de sus intelectuales, o no sé, que escriban sobre esta situación. Esa es un poco mi interrogación. Súper. Muchísimas gracias, Ulises. Me alegra mucho que sea práctico, sobre todo porque esa es la idea, que sea práctico, que no estemos hablando de cosas que sean hipercomplejas de llevar a la práctica, sino que es algo muy pragmático y me alegra que te sea de utilidad. Muchas gracias por compartirlo. Y sí, qué bueno también por la profesora y por la universidad que nos permiten esos espacios. Entonces, bien, claro, ahí creo que es algo bien importante y es, sí existen las prácticas que sean las prácticas de estimar a los demás, en su sentido práctico, Ulises. La palabra política, o sea, una praxis política, creo que a veces podría ser un poco delicado en el sentido de la espiritualidad, porque claro, habemos caminos espirituales que no queremos tener nada que ver con la política desde el punto de vista de la demagogia, o sea, desde el punto de vista de cómo se presenta la política, como, ¿sabes? No como una práctica en comunidad, sino como la política, como un movimiento donde hay corrupción y donde hay todo esto, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente, como lo has mencionado, es muy importante la comunidad para el budismo, ¿no? Para el budismo, el budismo creemos en la comunidad porque creemos que somos parte en palabras de muy budistas, somos parte de la gran familia de los seres sintientes. Hay un libro que se llama Nuevos 8 Pasos de la Felicidad, que es bellísimo, y en esa parte dice, hemos de saber que somos como una célula en el inmenso cuerpo de la vida, ¿no? Diferentes los unos de los otros, pero íntimamente relacionados. Eso es bellísimo. O sea, es como, hemos de saber que somos como una célula, o sea, somos como células en el inmenso cuerpo de la vida, distintos los unos de los otros, pero íntimamente relacionados. Y lo vemos. O sea, tú y yo
aparentemente muy distintos en países muy diferentes, pero estamos íntimamente relacionados. Las abejas y nosotros, muy diferentes, tamaños muy diferentes, dietas muy diferentes, vidas muy diferentes, pero íntimamente relacionados. Gracias a ellas se polinizan el 75% de las frutas y verduras que comemos. O sea, obviamente estamos íntimamente relacionados. No podemos decir, maten a las abejas, chao, y esa va a ser la felicidad. No, o sea, somos como células en el inmenso cuerpo de la vida, distintos los unos de los otros, pero íntimamente relacionados. Entonces, en el budismo, esa parte de comunidad y esas políticas, por así decirlo, surgen de la estima a los demás. Entonces, con lo que tú estás diciendo, hemos de saber que sí, hay un aspecto como colectivo, común, de pobreza, o etcétera. Hay ciertos aspectos, pero en esos aspectos, mi pregunta sería, ¿cuál es la acción inmediata que me conecta con eso para poder favorecer? Porque como estamos íntimamente relacionados, tiene que haber una relación, pero ¿cuál es la siguiente acción inmediata que puede impactar de manera positiva eso? A lo mejor la siguiente acción inmediata, Ulises, que tú y yo tenemos, no es hacer una reforma en una ley determinada. O sea, a lo mejor de momento no lo es, porque pues no estamos ahí directamente, pero a lo mejor cuando se ocurran ciertas cosas podremos tener cierto impacto. Pero lo que voy es que es muy importante no verlo como separado, que creo que ahí viene la desesperanza o esa aparente utopía, Ulises, como decir, no, pues es que eso está ocurriendo y es tan ajeno y separado a mí que no hay nada que pueda hacer. Bueno, puedo pensar bonito y pensar que se puede hacer, pero pues realmente no se puede hacer. No, sí hay algo que se puede hacer, porque somos como una célula en el inmenso cuerpo de la vida, distintos los unos de los otros, pero íntimamente relacionados. Entonces, ¿cuál es la primera acción inmediata que yo puedo hacer y generar esa confianza? Esto está creando un impacto. Puede que no evidente ni directo, pero sí indirecto, porque estamos íntimamente relacionados. Entonces, estimar a los demás, etcétera. Todas esas prácticas definitivamente apoyan, impactan. Y por supuesto, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, pues lo podemos hacer, ¿no? O sea, te cuento algo como súper personal. Yo amo la universidad. O sea, para mí la universidad es un momento catalítico en la vida de un ser humano. Y siento un gran compromiso con la universidad. Entonces, con base en ese compromiso, y simplemente lo comento porque siento que es muy práctico. Aquí en Colombia también hay muchas personas que viven en condiciones muy diferentes y muy complicadas y que para muchos entrar a la universidad es muy difícil. Entonces yo me he comprometido en mi práctica personal, no solo como budista, sino como ciudadano y como académico, en pagarle la universidad a una persona que tenga la necesidad al año. O sea, pagarle sus semestres al año. Y es bellísimo. Y también en el sentido espiritual, a ayudar a una persona que se acerque a su camino espiritual, si necesita para transporte, si necesita para esto, tengo un presupuesto para eso al año. Y no lo estoy diciendo porque miren, no, se lo estoy diciendo por lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, obviamente, para poder llegar a eso, se requiere hacer toda una búsqueda de esas personas y de asegurarme qué persona no está buscando sacar una ventaja, y obviamente es dedicarle tiempo y hacer, pues no entrevistas formales, pero pues obviamente uno va conociendo y viendo. Y es impresionante, Ulises, porque hasta yo pienso, wow, o sea, imagínate, lo que yo pago por la universidad de este chico, que tiene una beca y demás, pero que aún así son $100 al semestre. Eso es nada, Ulises. Eso es nada, pues es decir, no digo que sea nada para todos, sino que si lo comparo, o sea, eso yo me lo gastaré a lo mejor en una y otra cosa, lo que sea. Qué mejor que poder darle un uso súper práctico y súper beneficioso para alguien que lo quiere y que le representa como un impacto positivo y que de otra manera no tendría la posibilidad. Claro, también podría decir, bueno, pues ¿por qué no pagamos la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más caras de aquí? Pues porque de momento yo no podría pagarla, ¿no? O sea, y obviamente él tampoco, pero la universidad de la que él aspira a entrar son $100 al semestre, dices, eso no representa un gran gasto, ¿no? O sea, obviamente a lo mejor para unos dicen, no, sí, para mí sí. Bueno, entonces, ¿qué tal? Entonces, nuestra primera acción inmediata no es eso, no es pagarle la colegiatura a alguien, pero a lo mejor sí es otra cosa, a lo mejor es sacarle provecho a nuestra propia colegiatura, ¿no? O sea, nosotros que tenemos como entonces, esa sí es la primera acción inmediata. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son muy prácticas y todas están basadas en estimar a los demás. ¿Esto contesta tu pregunta, Ulises? Sí, sí, claro. Lo digo porque, y ya con esto termino, lo digo porque de repente desde ciertas perspectivas católicas muy conservadoras, incluso lo que se hace es legitimar el estado de las cosas. Dicen, hay un pobre porque Dios quiere que haya pobres y Dios quiere que no coman. Entonces uno dice, bueno, pues qué clase de Dios es ese, ¿no? Sí. Pero sí.
es Sí. triste, pues, y esto que estamos charlando y acciones prácticas concretas que, digo, no van a cambiar el mundo en su totalidad, pero al menos van a ayudar un poco al otro desde esta visión, desde que el otro es parte de nosotros, pues bueno, esto me parece fundamental. Sería todo. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias por Súper, todo. Ulises, gracias a ti, gracias a ti. No subestimemos el poder de nuestras acciones, no lo subestimemos, ¿no? Porque en realidad el mundo está hecho de acciones. Y por otro lado, tampoco subestimemos a los demás. Y obviamente, pues también ver a quién uno va a ayudar y asegurar que hay una buena intención dentro de lo posible y demás, y estar abierto también al fracaso, no pasa absolutamente nada, o sea, también no pasa nada. Pero tampoco subestimar a los demás. Te cuento un poquito porque, o sea, con este cuento de los centros de meditación, para mí es una aventura maravillosa. Otra de las comunidades de quienes he aprendido mucho es de la gente en prisión. Durante un año estuve yendo al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México básicamente a dar clases de meditación. Y es impresionante, como por un lado el gran preconcepto y prejuicio que uno tiene y por otro lado verlo destruirse, ¿no? Como con esto y ver el potencial de las personas. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, me acaba de contactar uno de los chicos que está en el Reclusorio Oriente, con el que estuve hace 6 años compartiendo y demás. Y es impresionante el potencial que tiene y la capacidad de resiliencia para poder estar metido ahí ya 10 años sin una resolución de una ley, ¿no? Y, por ejemplo, me hablaba acerca de que lo importante que ha sido para él purificar su karma, las prácticas de meditación y esto. Y yo digo, wow, o sea, que claro, a lo mejor uno piensa, no, pues esas personas que no saben si van a comer o no, que no saben que están en condiciones terribles en la cárcel, pues, ¿qué van a poder desarrollar espiritualmente? No, o sea, si hay personas que tienen una gran capacidad espiritual, aunque no tienen asegurado el plato de comida mañana, eso no es lo más común, pero existe, entonces también no subestimemos esa parte. Y sí, obviamente necesitamos el común de la gente necesitamos ciertas necesidades básicas cubiertas para poder aspirar a otras cosas, y esto se ve presentado, por ejemplo, en la occidental con la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, que necesitamos como cierta base primero, fisiológica, y después ir incrementando hasta la autorrealización. Pero también hay excepciones y también es maravilloso cómo la gente nos sorprende. Entonces, súper. Muchas gracias a ti, Ulises. Muchas gracias. Entonces, vayamos rápidamente a la parte de la mente y esta parte como del karma, que es muy concisa, y vemos si hay nos da tiempo de otra pregunta. Entonces, bueno, básicamente el otro fundamento es que es la mente, ¿no? O sea, la mente es un continuo inmaterial de pensamientos que funciona para conocer. Entonces, estos pensamientos tienen una relación, un pensamiento y otro tienen una relación. Es decir, un pensamiento, o sea, la mente es un fenómeno causal. Un pensamiento es causa del siguiente pensamiento, este a su vez es causa del siguiente, este a su vez es causa del siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y no tiene fin. Y este pensamiento vino de uno previo, que a su vez vino de uno previo, de uno previo, de uno previo, de uno previo, y no tiene principio. Esto quiere decir que nuestra mente es un continuo inmaterial de pensamientos que no tiene principio y no tiene fin. No tiene principio y no tiene fin. Y esto es muy fácil de entender. Es como si yo les dijera, ¿cuál es el principio del universo? Y lo vemos muy práctico. Pueden buscar videos de la NASA y esto. O sea, básicamente es imposible encontrar un principio del universo porque el universo es un fenómeno causal. Entonces, el universo como lo conocemos hoy vino de momentos previos de universo y previos y previos y previos y previos y el Big Bang y previo al Big Bang, otro Big Bang y previo sin principio. Y lo que viene es que pues va a ocurrir otro Big Bang y luego otro y otro y otro sin fin. Es decir, así como entendemos el universo, podemos entender nuestra mente. O como entendemos cualquier cosa, ¿no? O sea, el árbol vino de una semilla, que a su vez vino de una fruta, que a su vez vino de otro árbol, que a su vez vino de otra semilla, que a su vez vino... Y así sin principio, ¿no? Y lo mismo sin fin. Entonces, el fin y el principio simplemente son designados para poder estudiar cierto momento de la historia, cierto momento del planeta, cierto momento de nuestra vida, cierto momento de nuestra mente. Pero el principio y el fin son meramente designados, no existen de su propio lado. En realidad, en los fenómenos funcionales o causales, no hay principio ni hay fin, porque siempre este fenómeno va a depender de una causa previa, y este de una causa previa, y este de una causa previa. Y este fenómeno va a dar lugar a uno posterior, y este uno posterior y uno posterior. Es como el efecto dominó, ¿no? En realidad, siempre hay esta interacción. Entonces, nuestra mente no tiene principio ni tiene fin. Este cuerpo es un cuerpo que decae, que deja de funcionar. Entonces, de momento hay una relación entre este cuerpo y esta mente, pero esta relación es temporal. Cuando el cuerpo degenera y muere, la mente sigue funcionando.
Así como cuando te vas a dormir y el cuerpo se queda en la cama, pero tu mente sigue funcionando y tu mente crea una nueva identidad en el sueño, crea un nuevo ambiente, crea una nueva universidad, crea otra vida totalmente alterna. Desde esto, en el budismo proponemos el hecho o la hipótesis de vidas pasadas y futuras, de que como nuestra mente es un continuum material que no tiene principio ni tiene fin y nuestro cuerpo es vigente solo durante 80 años, incluso cuando el cuerpo muera, la mente va a seguir conociendo y va a seguir creando identidades, va a seguir creando entornos y ambientes. Y esto le llamamos vidas pasadas y vidas futuras. Y a la relación causal entre los pensamientos, que este pensamiento es causa del siguiente y este es causa del siguiente, a la relación causal entre pensamiento y otro es lo que le llamamos karma. Entonces, karma quiere decir causa y efecto, pero el karma no es una energía ahí que anda rondando, viendo a ver a quién le molesta la vida, a ver a quién premia, a quién castiga. O sea, karma is not a bitch. No, karma is not a bitch. No. Karma no es algo ajeno allá afuera que está buscando molestar la vida de la gente. Karma es la relación causal entre un pensamiento y uno posterior, y un pensamiento y uno posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo estoy muy amañado, muy acostumbrado a criticar a los demás por decir algo, o sea, si estoy muy acostumbrado a criticar a los demás, estoy condicionando mi mente a que en el futuro piense que están criticándome a mí. Es decir, yo hablo a las espaldas de los demás y de repente a lo lejos veo que unas personas están cuchicheando y viéndome, lo que voy a pensar es, me están criticando. Y una posibilidad es que sí me estén criticando, pero otra posibilidad es que estén hablando de otra cosa completamente diferente, que no tenga que ver conmigo o incluso algo positivo respecto a mí. Pero puesto que yo he condicionado mi mente a pensar de esta manera, ahora me veo forzado a experimentar estos pensamientos. Es decir, todo es una proyección de nuestra mente, todo es una proyección de nuestras propias acciones. Es un poco como el león cree que todos son de su condición. O es un poco como esta novela de Edgar Allan Poe, ¿no? De El corazón delator, donde, claro, o sea, este man interpreta todo como que todo el mundo sabe que él asesinó a esta persona, pero la única razón por la que piensa eso es porque él sabe que lo asesinó, ¿no? Pero interpreta todo desde esa visión. Entonces, esto es de manera muy general lo que es el karma, ¿no? Es como nuestra mente crea sus propias experiencias a través de ciertos pensamientos que funcionan como causa de pensamientos posteriores. Y estos pensamientos proyectan una realidad que pensamos que la realidad existe de su propio lado, pero en realidad es una proyección kármica, es una proyección, una creación de nuestra mente. En los textos budistas se dice que esto es como un niño que hace un dibujo de un león y lo hace tan bien y tan realista que cuando lo termina se espanta. Pero él mismo ha hecho ese dibujo, pero cree que es de verdad y se espanta. Eso es lo que nos pasa todos los días. Con nuestras propias acciones creamos ciertas realidades y luego pensamos que esta realidad tiene una existencia inherente y autosuficiente y nos espantamos, cuando en realidad todo ese cuento lo creamos nosotros todo el tiempo. Lo estamos creando. Eso entra ya en el tema de la vacuidad, ¿no? Entonces, nada, pues listo. Profesora, ¿quiere que veamos alguna otra pregunta, duda? Estamos ahí como ustedes en cuanto al tiempo. Pues más bien, ¿qué otras preguntas tienen, no? Súper. Por ahí, Eric dice que la posición del loto en la meditación es muy importante. En realidad, Eric, la posición ayuda mucho, es una manera física de ayudarnos a tener claro qué vamos a hacer con el cuerpo para poder disponer nuestra mente a la meditación, como para poder olvidar el cuerpo y decir, listo, así va a estar y dispongo mi mente ahora a algo no físico que es la meditación. Entonces, sí ayuda mucho, pero no es determinante. O sea, sí ayuda, pero no es determinante, ¿vale? O sea, es decir, si no puedes usar la postura del loto, no es como que ya no puedes meditar, no puedes avanzar. No, ayuda mucho, pero pues tampoco es determinante. ¿Vale, Eric? Gracias. Gracias a ti. Me gustaría sugerirte, si no hay preguntas ahorita, que nos hablaras un poquito sobre el significado de la vida humana y la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo la ve el budismo? Y por allí ya sale otra pregunta también. Súper. Bien, muy bien. José Arturo pregunta acerca de si para ser budista es necesario estrictamente ser vegetariano. No es un voto ni es una norma.
En realidad, ser budista tiene todo que ver con conocer y desarrollar nuestra mente. No tiene que ver con normas de comportamiento físico externo, ¿no? O sea, no tiene que ver, o sea, no hay normas externas físicas. Tiene todo que ver con el desarrollo de nuestra mente. Entonces, ser vegetariano no es una regla ni un voto. Sin embargo, es muy común que los budistas sean vegetarianos. ¿Pero por qué? Porque una de las mentes principales en las que un budista se busca entrenar es en la compasión, el deseo de que los demás no sufran. Entonces, al entender esto, es muy común que los budistas busquen transformar sus actividades cotidianas en algo que incremente su compasión. Entonces, es común que haya budistas que son vegetarianos, pero también hay quienes no lo son. Y no es que está mal. Pero también es muy común que los budistas estén metidos en cuentos de mejora ambiental o de reciclaje y demás, pues porque buscan que no haya tanto sufrimiento. También es muy común que los budistas estén metidos en cuentos como no sé, de cuestiones para mejorar la comunicación, las relaciones con los demás, pero no son reglas, es simplemente porque como buscan esa parte compasiva, transforman varios aspectos de su vida en eso, pero no es una regla. Hay budistas que comen carne y sin lío, no hay budistas que son vegetarianos, otros veganos, otros crudiveganos, otros ni siquiera piensan en que comen, simplemente tienen otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, sí, ¿esto contesta tu pregunta, Arturo? Sí, muchas gracias, muy claro. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Y por ejemplo, algo que sería contradictorio, Arturo, para un budista sería tener mucha compasión por la vaca y no puede ser porque se comen las vacas, tener mucha compasión por la vaca y tener un montón de enojo por el que se come la vaca. Eso sería totalmente contradictorio, porque tanto la vaca como el humano son seres sintientes y buscan lo mismo. Entonces, si tienes compasión hacia la vaca, también tienes compasión hacia el que se la come. Si vas a tener compasión hacia uno y vas a enojarte con el otro, es totalmente contradictorio. O sea, o sea, sería ridículo, ¿no? Porque lo que estamos buscando es entrenar la mente. Entonces, bien, súper. La profesora Celina nos hablaba un poquito acerca de esto, el sentido de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, es un gran tema, pero para nosotros la vida y la muerte existen como fenómenos dependientes relacionados. Es decir, la clave en el budismo siempre va a ser que nada existe en aislamiento o en separación, nada. Por ejemplo, observa tu computadora. Tu computadora no existe en aislamiento y separación de otras cosas, ¿no? O sea, tu computadora tiene una constante interdependencia e interacción con cosas. Tiene una interacción con el internet, una interacción con la energía. Una tecla tiene interacción con otra. Cada una de las teclas se conecta al procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los fenómenos dependen de otros fenómenos para existir. Eso es clave en el budismo. Entender esto es clave. Porque claro, ahorita vemos con el computador y nos dice, ay, bueno, pues sí, qué interesante, ¿no? Que todo esté conectado. Pero en realidad con nuestros problemas es lo mismo. Normalmente pensamos que los problemas existen como cosas aisladas, independientes a nosotros, y esto los hace como si tuvieran una existencia autosuficiente y sentimos que soy yo contra el mundo o yo contra mi problema. Esta experiencia de yo contra esto es muy tensionante. Entonces, si nos amañamos a entender que todas las cosas dependen de otras cosas para existir, vamos a darnos cuenta que nuestros problemas no existen así de sólidos, de autosuficientes, sino que dependen de varias cosas para poder existir. Entonces vamos a poder disgregar el problema y disgregando el problema, viendo las partes que tiene, viendo las causas que lo producen, viendo la mente que lo percibe, vamos a poder abordarlo de una manera más sana y va a perder esa fuerza autosuficiente y sustancial que nos asusta al ver qué partes tiene, qué causas, cuáles son sus causas, cómo es la mente que le percibe. Vamos a poder abordar la solución y vamos a solucionar el problema. En otras palabras, el problema deja de ser un problema cuando lo disgregamos y se muestra la solución, por dónde lo abordo. Esto es maravilloso, esta es una técnica budista que funciona para todo. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué para mí parece un problema? Pues porque tengo una mente egoísta, o sea, no sé, quiero que todos mis deseos se cumplan. Entonces, bueno, ¿qué tal que cambio esta mente egoísta y entonces este problema deja de aparecer así? ¿O cuáles son las causas que producen ese problema? ¿Qué tal que prevengo esas causas? ¿O cuáles son las partes del problema? ¿Qué tal que voy una parte a la vez? Esto es maravilloso. ¿No? Si tienen familiaridad con el cálculo diferencial e integral, esto es, Buda es el Leibniz para los matemáticos, ¿no? O sea, que parte todo en pedacitos. Entonces, Buda parte todo en pedacitos. Es cómo.
no es suficiente decir amémonos todos, sino cómo le vamos a hacer para amarnos a todos. O sea, porque amémonos todos es muy bonito, pero ¿cómo voy a amar a mi vecino cuando pone la música a todo volumen y no lo soporto? Entonces, ¿cómo? Ese es el cómo. Entonces, todo es en pedacitos. Entonces, a lo que voy con esto es que el sentido de la vida para el budismo es cómo ser feliz. Porque todos tenemos el deseo de ser felices y no sufrir. Entonces, no es suficiente el tener el deseo, sino cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo? Y el budismo lo que presenta es darle sentido a nuestra vida a través de diferentes técnicas en diferentes momentos y situaciones de nuestra vida para poder asegurar nuestra tranquilidad y liberarnos del sufrimiento. ¿Cómo puedo ser feliz cuando alguien me critica? ¿Cómo puedo ser feliz cuando alguien me molesta? ¿Cómo puedo liberarme del sufrimiento cuando estoy con un corazón roto? ¿Cómo? Entonces el sentido de la vida es ser feliz y liberarnos del sufrimiento entendiendo los métodos para lograrlo. Esto en otras palabras se llama las 4 nobles verdades, pero lo acabo de explicar de una manera muy simplona y de una manera básicamente muy coloquial, ¿no? Entonces nos muestra qué es el sufrimiento, cómo podemos liberarnos de él y lo que podemos alcanzar, ¿no? Y la muerte es simplemente una transición a otra vida. Es simplemente la separación definitiva de nuestra mente con este cuerpo. Y la muerte es una manifestación de la impermanencia. En realidad, el hecho de que estemos vivos implica que vamos a morir. La vida y la muerte no son fenómenos separados, pero creemos que sí, creemos que son fenómenos separados, independientes, autosuficientes, diferentes, pero en realidad son fenómenos dependientes relacionados. Fíjense, ¿cómo es que podemos concebirlo como cosas diferentes? Es impresionante, pero, por ejemplo, celebramos la vida y lloramos la muerte. Tan separados los vemos, ¿no? Como que el baby shower es como, ¡yay! Sí, súper, ¿no? Y el funeral es como, ¡ay, no! ¡Qué terrible, qué tenaz! Pero fíjate, el nacimiento es la causa de la muerte. Entonces, si celebramos la causa, ¿por qué no celebramos el efecto? Solo porque los vemos muy separados, pensamos que son cosas totalmente diferentes, pero si celebramos la causa, más bien también tendríamos que celebrar el efecto, porque implícitamente al estar diciéndole bienvenido a este mundo, es como decirle y pronto te vas a ir. Básicamente, pero nuestra mente no, lo ve como fenómenos separados e aislados y crea un problema respecto a esto. Entonces, en el budismo, la muerte se ve como parte de la vida. Hay un libro, Kadampa, que se llama Una vida con significado, una muerte gozosa. Esto muestra la relación dependiente. Estoy vivo y estoy muriendo. O sea, estoy vivo y estoy cada momento. Entonces, la muerte forma parte de la vida misma. Mientras más podemos verlo como un fenómeno de relación dependiente y no como fenómenos aislados, mientras más lo vemos como fenómeno de relación dependiente, uno más se goza esta vida. Para no extenderme más, simplemente voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a comprarte un yogurt al supermercado, varios de ustedes lo saben porque seguramente varios de ustedes viven solos en casa o a lo mejor con familia, pero otros serán foráneos. Cuando uno empieza a hacer el mercado y va a comprarse un queso o un yogurt, ¿qué es en lo primero que te fijas? En lo primero que te fijas es en la fecha de caducidad. Porque lo que menos quieres es comprarte un yogur que ya está podrido, ¿no? Es decir, tú activamente ves la fecha de caducidad, ¿no? O sea, lo ves, no es como que dices, ay, no quiero verlo, ojalá esté bien, ¿no? Y cruzas los dedos, ojalá que no esté podrido, ojalá que esté bien y así ya te lo llevas y... No, activamente ves, te das cuenta que ese producto es perecedero, ves y dices, sí, esto se va a acabar en 7 días, tengo 7 días para gozármelo. De la misma manera, si uno es consciente de su propia muerte, si uno reconoce, sí, yo tengo una fecha de caducidad, le lleva a gozarse la vida, en lugar de pensar que va a ser para siempre y que no. Entonces, porque lo que menos quieres es que se acabe la vida y que tengas una vida podrida, que no la aprovechaste, ¿no? Entonces, básicamente el budismo es como, seamos conscientes de nuestra muerte, no en un sentido de miedo, ay, no, yo no quiero ver, no, sí, reconozcamos que es posible que podamos morir hoy, para gozarnos hoy, porque si hoy me muero, yo no me quiero morir enojado. Si hoy me muero, yo no me quiero morir estresada. Si hoy me muero, yo me quiero morir en paz. Y la única manera de asegurar esa paz es reconocer que mi vida implica la muerte y que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, me gozo cada instante de mi vida como si fuera el último. Eso es, podríamos hablar un montón de tiempo de esto, pero bueno, esa es una idea al respecto, profesora. Muchas gracias.
Listo. Hay una pregunta y de pronto podríamos concluir que está en el chat. ¿Tenemos tiempo, profesora? ¿Sí? La clase termina a las 2:30. Ah, ok, listo. Listo, perfecto. Yo pensé que era a las 2 y por eso estaba un poquito afanado. No, Sí. sí. Bien, listo. Tenemos una pregunta de Oscar. Y Oscar dice, a mí la idea de la vacuidad e ilusión de lo que percibimos me recordó mucho a Kant. Lo ilegítimo de intentar concebir las cosas en sí, que prueba una debilidad en la razón que la hará contradecirse, y si la existencia inherente y convencional de nuestra mente y cuerpo no puede ser encontrada, alcanzada la iluminación y roto el samsara, ¿la experimentaríamos? Sí, sí, totalmente, o sea, experimentar, sí. Fíjate que hay varias ideas, o sea, hay muchas ideas, y ahí tenemos que tener como un poquito un ojo o una mente abierta, crítica, pero saber que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por supuesto que hay mucha influencia del budismo en varias partes filosóficas o espirituales, o incluso personas que han llegado a conclusiones similares, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo más cercano sería Carl Jung, pero ha habido muchos en el pasado. Entonces, una cosa sería intentar entender muy bien lo que Kant está proponiendo, y por otro lado sería intentar entender muy bien lo que Buda está proponiendo. Son cosas distintas, sin embargo, hay ciertos elementos que parecen similares. Pero respecto, o sea, aquí lo único que quiero decir es que la propuesta de Kant es diferente a la propuesta de la vacuidad del budismo, pero hay ciertas partes que pueden ser similares, ¿no? Y hay unos tratados muy profundos acerca de la vacuidad. Por ejemplo, un libro que se llama Océano de Néctar, que presenta un tratado, un debate muy profundo respecto a esto. ¿Y a qué voy con esto? A que, por ejemplo, la vacuidad del yo está muy enfatizada en el budismo y está muy desarrollado ese tratado, porque el poder darnos cuenta que el yo carece de existencia inherente nos va a dar una libertad para poder convertirnos en la persona que queremos ser. Es decir, si yo hoy te digo, Oscar, tú puedes ser un Buda. A lo mejor vas a decir, ay, no, claro que no, o sea, qué cosa tan ridícula. ¿Yo cómo me voy a convertir en una figurita de bronce o voy a ser amarillo, naranja, verde? No, qué cosa tan loca. No, o sea, yo no puedo. Entonces, inmediatamente tiene que ver el obstáculo de la identidad. Nos identificamos con ser una persona inherentemente perturbada y pensamos que los Budas son personas inherentemente iluminadas y que no hay una conexión entre nosotros. Pero si logramos disgregar y preguntarnos cuáles son las partes, las causas y por qué me percibo como una persona limitada, y cuáles son las partes y las causas y cómo puedo percibirme como una persona iluminada, nos vamos a dar cuenta que ambos existen como meras designaciones. En otras palabras, la persona que eres es quien crees ser. Y la única razón por la que vivimos en esta realidad limitada es porque constantemente pensamos que existimos como limitados inherentemente. Pero mientras más vemos las causas, las partes y la mente que percibe esta limitación, más entenderemos que podemos convertirnos en la persona que querramos. Entonces, esto desde el punto de vista budista es fundamental, porque el obstáculo principal para convertirnos en un Buda es un problema de identidad. Entonces, cuando nos demos cuenta que la identidad es un mero nombre, vamos a darnos cuenta que podemos ser quien querramos. En un ejemplo muy simple, imagínate que tú tienes 5 años, ¿no? Y tú estás ahí, que con Papá Noel, con Santa Claus, que se llama en México y no sé qué, y que yo aparezco en tu vida cuando tú tenías 5 años. Y yo te digo, Oscar, cuando tú tengas 20 años, vas a estar estudiando historia de las religiones y te vas a convertir en, mejor dicho, una persona que sabe un montón, y luego a lo mejor vas a conseguirte a alguien con quien compartir tu vida. Y si tú tienes 5 años vas a decir, ay, claro que no, no es cierto. No, historia de las religiones, ¿qué es eso? No, yo no sé nada de eso. Y que voy a casarme. Ay, no, claro que no, eso es de adultos. Yo no me voy a casar. ¿Pueden ver? Eso pasa. Porque el niño se aferra a su identidad como si tuviera existencia inherente y autosuficiente. Pero en realidad, cuando cambien las causas, las partes y la mente que le percibe, te convertirás en alguien que está estudiando historia del arte y probablemente te encuentres un chico, una chica o lo que sea y decidas tener una familia y no sé qué. Y a lo mejor eso, lo que antes te cerrabas tanto, ahora dices, es que es completamente normal. Es lo mismo que nos está proponiendo el budismo. Nos dice, mira, tú en el futuro te vas a convertir en un Buda. Ay, no, pero ¿cómo crees? Yo no, ay, no, si yo soy tan perturbado que no sé qué. Sí, pero necesitamos ver las causas, las partes, la mente que le percibe y te vas a convertir en un Buda.
y vas a ser tan capaz de beneficiar a todos los seres como no te imaginas hoy. Pero no nos imaginamos porque somos niños espirituales, somos Dharma babies, ¿no? Somos bebés espirituales y de momento parecen palabras mayores y muy grandes, pero es que vamos a crecer y ahí va a venir lo bueno. Entonces, bueno, contestando puntualmente a tu pregunta, Oscar, sí, cuando alcancemos la iluminación y destruyamos el samsara, vamos a experimentar la verdadera naturaleza del yo en su manera más pura y nos habremos convertido en un Buda. Si de momento piensas, no, yo creo que yo no voy a alcanzar, que no sé qué, relájate, que es porque eres un Dharma baby, pero en el futuro vas a ser un bacano, vas a ser un Buda y esto, como decimos acá, la vas a sacar del estadio. Así es que relajado e intentamos. ¿Dale? Entonces, espero que conteste a tu pregunta. Ulises, cuéntanos. Sí, lo hice. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, qué amable. Brevemente, gracias. Sí, esta cuestión, de hecho, que está hablando precisamente usted de esas proyecciones, ¿no? Que de repente uno mismo no se cree, me parecen muy interesantes. Yo veo esta sesión incluso me ha servido hasta a mí como en un sentido hasta psicológico, ¿no? Para analizar la vida de forma introspectiva, ¿no? Mis problemas. Y bueno, como usted ha mencionado, pues tratar de darme cuenta de dónde viene cada uno, ¿no? Lo que a veces se trata de hacer en la psicología, por ejemplo, ¿no? Nosotros manifestamos un problema, pero esa es la manifestación, la raíz pues está en otro lado, y esto que ha mencionado usted con base a la sabiduría budista se me hace muy interesante, y si uno piensa en el tiempo que tienen estos conocimientos y que de repente algunos psicólogos o intelectuales o filósofos los hacen explícitos, pues me sorprende muchísimo. También la cuestión de cómo se visualiza la muerte, ¿no? Porque si lo vemos, al menos como lo interpreto con base a la exposición suya, me doy cuenta que no es una historia lineal, no se ve como una historia lineal, en la que yo nazco y tengo un fin y se acabó, y mis padres nacen, tienen un fin y se acabó, porque eso para mí, pues es muy trágico, en realidad es trágico y es muy doloroso, pero tampoco yo soy de las personas que cree que, bueno, el cielo y otro lado y bla, bla, como tal. Entonces, esta cosmovisión que usted planteaba como de la mente, que somos parte de un todo y que al final la vida es solo como digamos, un lapso, ¿no? En el que habitamos un cuerpo, pero después sigue existiendo esta mente como parte de todo la humanidad, pues eso ya plantea ya una cosmovisión diferente, que por supuesto no es la occidental y que a uno le cuesta mucho digerirla, pero al menos ya plantea otras alternativas a las que estoy seguro que todos estamos acostumbrados, que es la occidental cristiana, y a veces una deformidad medio aberrante del cristianismo. Entonces por eso esto también me hace mucho ruido y se me hace muy interesante, pues. Súper, súper, qué bueno, Ulises, qué chévere. Me alegra mucho porque, como vimos al principio, la idea es que este espacio nos nutra tanto académicamente como personalmente, ¿no? Ese es el objetivo, me alegra que se esté cumpliendo, ¿no? Que claro, por un punto de vista académico nutra esa parte, pero también desde un punto de vista personal nos nutra, ¿no? Sí, nos den ganas de vivir, básicamente. Sí. Pues yo creo que con esto terminaríamos Genkel Sansangton. De hecho, la idea de este curso es estudiar las religiones, sus textos, y encontrar cómo esas ideas religiosas están presentes en nuestra vida, en nuestra manera de ver el mundo, de reaccionar, de vestirnos, de todo, ¿no? Pero antes de cerrar, pues aquí hay una pregunta de Andrea. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Y tú tienes todavía... Sí. Ok, perfecto. Cuéntanos, Andrea. Sí, perdón. Bueno, más que pregunta es como un comentario. Creo que retomando un poco la parte del inicio, esto que nos decías como lo del mono loco y esto, la importancia de el estar, o sea, de poderte enfocar en una tarea a la vez, creo que te permite estar presente, y creo que es algo de lo que nos hemos estado perdiendo todo este tiempo, ¿no? Creo que
algo que también has dicho es esta parte de la muerte, ¿no? Creo que siempre nos creemos como imperecederos, ¿no? Y lo dejamos para mañana y entonces estamos en esta persecución de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro y caemos como en ese bucle temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que, bueno, durante la meditación viene esta parte, ¿no? Como de permitirte llegar o permitirte estar en este espacio o a cualquiera que sea el espacio, pero como en una pieza a la vez, o sea, porque a veces está el cuerpo, pero no está la presencia. Y creo que ahí es cuando pues se disgrega todo y por eso es que terminamos como tan cansados, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque justamente he tenido un problema con esto de estar presente, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo estar presente porque soy una persona sumamente inquieta, ¿no? O sea, yo no puedo quedarme más de 5 minutos en una silla porque no puedo, o sea, es como mi naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho también de tratar como de aquietarme, ¿no? Y tratar de enfocar como esa energía para decir, estoy presente y estoy escuchando y estoy atenta y estoy, pues como que me hizo reflexionar esta parte, ¿no? O sea, de qué me pierdo cuando quiero estar en otros, así como en otros lados y no estoy presente en el presente, así de redundante, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho esta parte y como que pude entender de qué manera hay esta propuesta del disfrute constante, ¿no? O sea, insisto otra vez en esta parte de salirnos de esta idea de que no somos, de que no nos vamos a acabar, ¿no? De que somos infinitos, de que lo podemos dejar para mañana o para otro lado, pero hay cosas que no se repiten, ¿no? Este momento, por ejemplo, no se va a repetir, ¿no? Entonces, sí, el disfrute y el estar presente, creo que eso es lo que me llevo muy presente y muchas gracias. Ay, qué hermoso, Andrea, qué maravilloso. Son muy buenas conclusiones. Cada quien puede elegir qué se lleva de esta actividad. Creo que es súper valioso. Y a ver si te sirve o si te ayuda más bien. Fíjate que con esto que decías como de esta constante persecución del futuro o de estas cuestiones, Buda decía que esta mente, así como con este apego y de estar siempre como que nunca en el presente y siempre en el mañana, dice, es como si fuéramos viajeros en un desierto persiguiendo espejismos hasta la extenuación. Somos como viajeros en un desierto persiguiendo espejismos hasta la extenuación. ¿Te imaginas? Como ver ahí, es agua, y luego, no es, y luego aparece, es agua, hasta el último día de nuestras vidas, ¿cierto? O sea, el último día de nuestras vidas pensamos, solo necesito un día más, un día más, un día más. ¿Cómo va a ser la diferencia un día más y 80 años de tu vida no lo disfrutaste? ¿Cómo crees que vamos a necesitar solo un día más? Entonces, es bellísimo. Muy buenas conclusiones, Andrea. Gracias por compartirlas. Estar presentes y disfrute constante. Maravilloso, maravilloso. Lo vas a lograr, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. José Arturo, cuéntanos. Yo tengo una última pregunta, pero espero no confundir, o sea, expresarla bien. Por ejemplo, cuando pregunté acerca de comer los animales, ¿no? Usted mencionó que ¿cómo decirlo? El budismo no es un conjunto como que de normas y de hábitos externos. Lo que entiendo es mucho de darle sentido a tu vida y liberarte del sufrimiento. ¿Es correcto? Sí, total. Es totalmente correcto. Es totalmente correcto. Entonces, esto, por ejemplo, si hay personas que, por ejemplo, que eso lo hayan siendo, no sé, cristianos, musulmanes, o sea, hay elementos de budismo en las otras religiones, o el budismo puede llevarse de la mano con otra religión, o sea, que no abandones la
la otra, pero que si tú te liberas del sufrimiento y le das un sentido a tu vida practicando otras religiones, ¿eso cuenta como budismo igual o son elementos que se entrelazan? Esa es la parte que no entiendo y espero no confundirlos a usted ni a los demás con esas cosas, porque si no... Súper, súper, Arturo, está clarísimo, muchísimas gracias, está muy, muy, muy claro. Respecto a la primera parte de tu pregunta, creo que puede ayudar a lo mejor como una infografía. A mí a veces me ayuda, como este mundo de la mente y de los pensamientos y de las emociones no tiene forma, porque no es físico, a mí me ayuda mucho imaginarlo como infografías. Entonces, el budismo siempre va a proponer una manera de vivir que va desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, no va a ir desde afuera hacia adentro. Es decir, ser budista no tiene que ver con lo que como, ni con quién me junto, ni con lo que me guste. Más bien, soy compasivo y desde ahí tomo ciertas decisiones. Soy amorosa y desde ahí tomo ciertas decisiones, ¿no? Pero va desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Creo que eso puede, y muchas gracias por decirlo, porque me ayudó mucho como a aterrizar esto e imaginarlo así, y creo que eso puede dejar ver mucho hacia dónde va el budismo, ¿no? Que es una cosa muy desde adentro hacia afuera, más que desde afuera hacia adentro, porque eso, por ejemplo, desmantelaría muchas de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta podría ser, oiga, pero si a mí me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, no sé qué, ¿puedo ser budista? Oiga, pero si yo soy crudivegano, ¿puedo ser budista? Oiga, pero si yo me visto de negro, ¿puedo ser budista? No es relevante. Lo más importante es que sea desde aquí hacia acá. Y si desde aquí hacia acá te gustan los hombres, o desde aquí hacia acá te gustan las mujeres, o desde aquí hacia acá vistes de amarillo, de rojo, te gusta la aromática, te gusta el tinto, te gusta lo que sea, es otro cuento. Es otro cuento totalmente diferente, ¿no? Entonces es más desde adentro hacia afuera. Entonces, listo. Y respecto a tu segunda pregunta, que es también muy clara, que es si uno puede practicar el budismo y practicar otros caminos espirituales. Bien, aquí gran tema. Desde el punto de vista del del budismo, perdón, no tenemos lío. O sea, desde el punto de vista del budismo, porque como tú te habrás dado cuenta, los temas que abordamos en el budismo son temas universales. Hablamos del amor, de la compasión, de la paciencia, de la reducción del enojo, del estrés, y básicamente estos son temas que nos atañen a todos. Es decir, estos no son creencias budistas. O sea, el enojo no es una creencia budista, el apego no es una creencia budista. O sea, se enoja el budista, el católico, el cristiano, el ortodoxo, el musulmán, el perro, el gato, la araña, todos nos enojamos. O sea, entonces, estos temas tienen todo que ver con todos. Entonces, esa es la bondad del budismo, que puede ser tomado como consejos para la vida cotidiana, ¿no? Que le puede servir a cualquiera. Por eso remitimos al principio, ¿no? Que les decía, todos son bienvenidos, porque lo que abordamos en su generalidad son cosas universales que a todos nos vienen bien. Entonces, por ejemplo, en estos años, trabajando en los centros budistas, a varias personas me han dicho, y creo que incluso una fue de Guadalajara, pero varias personas me han dicho, me gustan mis clases de meditación y budismo porque me hacen ser mejor católica. Y yo como, wow, es como, pareciera un poco como, pero ¿en qué momento? Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay personas que toman esto como una filosofía de vida, como consejos, y desde nuestro lado del budismo no tenemos el menor problema con eso. Lo que habría que acotar es si en nuestro camino espiritual aceptan que obtengamos sabiduría del budismo, ¿no? Porque puede que en el camino espiritual que estamos nos dicen, no, si tú vas ahí al budismo se te va a meter un espíritu y vas a convulsionar y vas a estar en la quinta paila del infierno. Entonces ahí habría que ver y nosotros tendríamos que tomar una decisión, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, tampoco se trata de crear una controversia, un problema. Entonces, eso habría que ver. Pero desde el punto de vista del budismo, entendiendo lo que enseñamos, estamos abiertos a que cualquier persona se beneficie de esto. Y obviamente que puede ser también tomado como una religión, un camino espiritual, si uno lo hace de una manera muy formal y muy comprometida y solo practica el budismo para lograr las metas que el budismo propone. También puede ser una religión, un camino espiritual en forma. Todo depende cómo uno lo esté abordando. Y finalmente, como que es importante también saber que si uno su deseo es tomarlo como un camino espiritual de vida, pues sí, o sea, llegará un momento en que habrá unas cosas que no son compatibles. El amor y la compasión y la paciencia sí son compatibles, pero por ejemplo, con ciertos caminos espirituales, hablar de vidas pasadas y vidas futuras no es compatible.
Aunque si uno lo cuestiona, o sea, y fíjense, aquí con esto, o sea, si uno lo cuestiona, en realidad sí que pensamos en vidas pasadas y vidas futuras. Por ejemplo, supongamos que en un camino espiritual nos dicen que después de esta vida nos vamos a ir al cielo o nos vamos a ir al infierno. Pero si le presentamos la idea de una vida pasada y una vida futura, nos dicen, no, 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 eso no, eso no. Pero si el cielo y el infierno son experiencias posteriores a esta vida, ¿qué es eso sino una vida futura? Y si entendemos que el presente se convierte en el pasado cuando el futuro ocurre, entonces cuando yo estoy en el cielo, quiere decir que lo que yo viví antes es mi vida pasada. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Tú también estás proponiendo existencia de vidas pasadas y futuras. Pero bueno, no vamos a entrar en controversias ni nada. Pero lo que voy es que puede que llegue un momento en el que haya ciertas cositas que sean diferentes. O la vacuidad, cuestionar la existencia de todo, incluido todo. O sea, todo es todo. Todo es incluido Dios. Aquí se cuestiona todo hasta Buda. Buda es totalmente cuestionable, ¿no? Entonces, puede que digan, no, a ver, espérate, que no sé qué. Entonces, hemos de saber eso, ¿no? O sea, que llegará un momento en el que hay unas cosas que divergen, pero no desde la diferencia y el ataque, sino desde la diversidad natural que la mente tiene y el mundo tiene. Observemos la naturaleza, la diversidad es lo de hoy y lo de siempre. No sé cuántas especies, cuántos colores, cuántas formas. La diversidad es clara y fundamental y necesaria en la existencia. Entonces, habrá ciertas cosas en las que seamos diferentes, pero eso no quiere decir que haya un pique, sino que podamos respetarnos y amarnos dentro de las diferencias. Pero bueno, si uno quiere el camino espiritual budista, pues tendrá que saber, si viene de un background diferente, pues que habrá algunas cosas que haya que decidir, ¿no? ¿Respondes a tu pregunta, José Arturo? Muy bien, la responde muy bien. Muchísimas gracias. Súper, súper. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, con esto ahora sí me despido. Le agradezco muchísimo a la profesora Celina Vázquez, que es alguien a quien en lo personal admiro mucho, y además de que admiro mucho, me siento muy, muy, muy cercano y muy agradecido. Le agradezco infinitamente también a la universidad y a cada uno de ustedes, Ana Paula, Andrea, muchas gracias por compartir, Ángel, Enia, Eric, Jesús Arturo, Ulises, Lourdes, Oscar, Virginia, muchísimas, muchísimas gracias. Deseo de corazón que esta actividad les nutra tanto académica como personalmente, que sea la causa de nuestra paz interior, que sea la causa de la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad y en el mundo entero. Les mando un gran, gran, gran abrazo y les agradezco infinitamente su bondad y su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.